Buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase. El tema que vamos a ver el día de hoy es la deuda externa. Estas deudas son adquiridas por los países y en el caso del nuestro viene de décadas atrás. Su crecimiento se mantuvo hasta la década de los 70 y a partir de ese momento la tendencia fue utilizar la deuda externa, particularmente la del sector público, como un mecanismo ideal de ajuste frente a lo que son los desequilibrios, y su solución exigiría de otra manera lo que es la adaptación de otras medidas que hubiesen sido impopulares entre los grupos económicos poderosos y como consecuencia traería un costo político importante en términos de lo que es el equilibrio nacional. A través de lo que es este endeudamiento externo se mantenía el crecimiento de nuestra economía. Al inicio, ese excedente reflejaba lo que es la recesión productiva de los países centrales que canalizaban sus inversiones a la periferia básicamente por la vía financiera. Es importante señalar que en los siguientes años se siguió fomentando, entre otras cosas, por el reciclaje de las cantidades crecientes de los petrodólares a través de los bancos transnacionales. La deuda externa del sector público se elevó 12 veces más entre los finales de la década de los 70 y 1981. La deuda externa de nuestro país se multiplicó 10 veces, es decir, cada año se fue duplicando 2 veces. Al mismo tiempo, las empresas que eran consideradas pilares de la industria mexicana empezaron a tener serias dificultades. Durante lo que es el sexenio en donde estuvo a cargo del Ejecutivo Díaz Ordaz, la deuda externa aproximadamente era de 4 millones de dólares y la del sector privado era bastante menor. Al término del sexenio de Luis Echeverría, la deuda externa se elevó a 22 millones y la del sector privado ascendió a 8,000 a 12 millones de dólares, y al término de dicho sexenio la deuda pública externa ascendió a 48,700 millones de dólares. Nuestro país es uno de los principales deudores del mundo y se sucedieron situaciones importantes: la privatización, la bancarización que le dio al país recursos importantes y en especial esto que se consideraba que era una petrolera. El crecimiento acelerado de la deuda externa de nuestro país nos ocasionó problemas serios que el gobierno se vio imposibilitado para poder ir pagando, aunado a las tendencias financieras y políticas de endeudamiento. Hubo 3 síntomas importantes en relación a lo que es la deuda externa. Primero, se privatizó de manera creciente en los últimos años el aporte de las instituciones oficiales de financiamiento internacional, como son la Banca Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo. Además, lo que es la bancarización de la deuda externa mexicana hasta el 2015, la mayor parte del financiamiento externo de origen privado que se recibe el país provenía de la banca extranjera, de manera concreta de la banca transnacional, ya sea de manera directa o a través de lo que se considera la participación en créditos sindicalizados, sobre todo en el mercado de eurodivisas. El problema de la norteamericación de ese financiamiento, si bien es cierto
El sector público mexicano ha realizado un gran esfuerzo, el cual ha sido exitoso, ha disminuido la deuda hasta pocos meses antes de la tercera parte de la dependencia del crédito externo de origen norteamericano. En el caso del sector público, se puede decir que la mitad de los créditos públicos se originaron en la banca norteamericana, y de esa manera es como se crea la dependencia económica y comercial de nuestro país con Estados Unidos. Derivado de esa deuda externa, la consecuencia más importante es poner a disposición de nuestros recursos naturales a otros países, en especial Estados Unidos, y lo más grave es que los créditos que fue adquiriendo el gobierno están sujetos a intereses altos y flotantes. Todo esto lo que ocasionó es que es incertidumbre en los mercados internacionales de dinero. En relación a la norteamericanización del crédito recibido por nuestro gobierno, sus consecuencias se hicieron patentes. El tipo de dependencia estructural que subordina nuestra economía a la norteamericana es un hecho que la plataforma de endeudamiento externo y una mayor racionalización de su utilización sin mecanismos que de alguna manera controlen, regulen e informen sobre la deuda externa del sector privado, no se va a resolver los peligros de la dolarización de la economía. Cabe señalar que el sector público ha justificado su endeudamiento con el exterior, señalando la insuficiencia de las divisas para hacer frente a sus necesidades de importación. Sin embargo, sabemos que todos los ingresos petroleros y el establecimiento de una plataforma de producción para no petrolizar al país, la existencia de la renta petrolera, el crecimiento del endeudamiento público externo, es difícil de comprender. Aunado a todo esto, el sector privado justifica su endeudamiento con el exterior debido a la insuficiencia de los pesos mexicanos, y de esta manera pues fueron culpando a la política monetaria gubernamental de establecer tasas de interés sumamente altas para evitar lo que es la fuga de capitales y fijar elevados márgenes de la reserva legal. Además, hay una carencia de control de cambios. Se ha registrado una dolarización en la economía del 70%, la deuda de las empresas más importantes están en moneda extranjera, principalmente en dólares, y el nivel de apalancamiento es bastante alta. Todo esto nos lleva a lo que es, y podemos decir lo que es la inflación, que ya hemos visto en clases anteriores y que la hemos definido como el aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y servicios que existen dentro del mercado. Los efectos pueden ser, como hemos ya visto, tanto negativos como positivos. Los efectos negativos, pues obviamente, son la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro, de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, la escasez de bienes. Y los efectos positivos, pues de alguna manera se puede decir que es la posibilidad que tienen los bancos centrales de los gobiernos de ajustar la tasa de interés nominal con el propósito de ir mitigando una recesión y fomentar la inversión de los proyectos. Por otra parte, las tasas de la inflación muy elevadas y la hiperinflación son causadas por el crecimiento excesivo de lo que es la oferta de dinero. Y bueno, pues existen diversos conceptos del término de inflación, como es la deflación, desinflación, hiperflación, estagflación, reflación.
Para ir midiendo el nivel de precios existe lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y la inflación, bueno, pues se puede clasificar en moderada, galopante y la hiperinflación. Que tengan excelente día.